Este panel va a ser como un viaje. Nos va a unir con un hilo temático transparente, poético, donde cada artista nos va a llevar de un tema a otro y cada uno la idea es que cada uno nos pueda mostrar su poética, su estética y su ética, ¿no? Y quizás después de este viaje vamos a poder entender qué efecto ha tenido en nosotros esa diáspora. ¿Dónde está la identidad de mexicanos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra identidad como mexicanos? Es un panel más que una conferencia porque la idea es vamos primero a escuchar a cada uno de ellos, primero una ronda de respuestas de cada uno de ellos y después la idea es que si ustedes tienen preguntas, las manden con Facebook, nosotros las vamos a responder, pueden platicar con nosotros. Yo tengo el honor y el gusto de estar en este momento con Gustavo Aceves, aquí a mi lado, que por suerte estoy feliz de que haya podido venir. Gustavo Aceves es uno de los más grandes artistas mexicanos en vida. Nace en Ciudad de México, actualmente vive en Pietrasanta, Italia. Es reconocido inicialmente por una potente pintura de figuras humanas que toman elementos de la tradición de la pintura clásica, lo juntan con dimensiones monumentales, con colores que pertenecen al imaginario mexicano, ¿no? Desde muy joven, sus obras son expuestas en los museos más importantes del mundo y figuran las más importantes colecciones permanentes y privadas, entre ellas las de los museos vaticanos. Es uno de los artistas latinoamericanos más jóvenes a entrar parte de una asta de Christie's y Sotheby's. En los últimos años se ha dedicado a un proyecto tour mundial con esculturas en grande formato, ocupando algunos de los lugares icónicos más importantes en el mundo, desde el Coliseo de Roma, la Porta de Brandeburgo en Berlín, los mercados trayaneos en Roma. Yo tuve la suerte, la posibilidad de ver y vivir la exposición Lapidarium cuando la presentó en Roma y fue una cosa emocionante porque habla de mito, habla del origen del viaje del ser humano y al mismo tiempo habla de la historia de cada uno de nosotros. Sin miedo a equivocarme puedo decirles que es la mejor exposición que haya habido en Roma y no soy el único a decirlo, también los expertos, algunos de los más grandes expertos de arte en Italia lo pueden confirmar. Es potente, evocativa. Son esculturas únicas que evocan la historia del hombre. Y en esta exposición que habla de humanidad, del interminable viaje del hombre, habla de migración y de integración y de diáspora humana. Y pues bueno, quiero preguntarle a Gustavo, para él, en su obra y para él, ¿qué es la diáspora? ¿Qué es este viaje que crea el ser humano? Bueno, antes que nada, gracias por los comentarios, Jesús, eres muy amable. De entrada, yo encuentro una diferencia fundamental entre diáspora y exilio. Aunque sean palabras vinculadas, yo siento que una diáspora implica más un grupo que se ve obligado a abandonar su territorio original. El exilio, en cambio, tiene una connotación más personal. Es más también una elección. Y yo en ese sentido siento que es el exilio, y al haber vivido 18 años en París, ahora tengo 9 años en Italia, el que me ha hecho sensible al fenómeno migratorio. Esa experiencia personal como exiliado con el fenómeno migratorio, que sí vive en países de América Latina, cada vez se acentúa más y en todo el mundo, me hizo tomar distancia. Para no entrar en una sociología visual, el arte siempre tiene que cuidar ese lenguaje. Yo preferí entrar en el terreno del mito, tomar distancia. Para mí, Ulises se volvió la metáfora del errante, del exiliado, que es un reflejo pálido de lo que es hoy el desterrado contemporáneo. Los caballos, el proyecto, habla de la migración, pero habla de los caballos. Yo he utilizado la cuadrilla de San Marcos como una historia paralela que habla con una historia peculiar de los caballos de San Marcos
que tocan en su historia países que hoy encierran el fenómeno migratorio en Europa. Son caballos que surgen en Corinto, que los romanos en la conquista de Grecia se los llevan a Roma, que después el emperador se los lleva a Estambul, a la vieja Constantinopla, que cuando llegan los venecianos a salvar la ciudad, más bien la saquean y la reportan a Venecia. Cuando llega Napoleón, retoma esos caballos para llevárselos a París, después de Waterloo, el imperio austriaco los retoma y los devuelve a Venecia. El último viaje de estos caballos toca tierra en Londres, en Nueva York y Ciudad de México. Increíble, yo conocí los caballos de San Marcos en Ciudad de México. Digamos que esta historia particular de esos caballos, para mí es un hilo de cómo el arte encarna también el exilio, la errancia. Hablar de un fenómeno contemporáneo como este que nos tiene sentados aquí, prefería hacerlo a través de estas imágenes de caballos después de un naufragio, de caballos sin crinera, porque son caballos que no representan el poder. Y los espacios expositivos que elegí es porque tienen esa carga histórica que tuvieron el haber sido colocados por los caballos de San Marcos, el arco de Constantino en Roma, la puerta de Brandenburgo, la pieza de Sultanahmet en Estambul. Próximamente se expondrán en Grecia, de donde son originarios, etc. No me voy a extender hablando de mí. Quiero sí remarcar que hay un par de cosas en las preguntas que hiciste, Jesús, sobre la identidad del mexicano respecto a sí mismo, si se diluye con los años cuando uno está fuera de su país. Yo pienso que no, que tal vez el tono de voz cambie, pero el pertenecer a una tierra donde se quedan nuestros muertos, eso no se olvida nunca. Yo no tengo ningún problema de identidad en ese sentido. Podré vivir 20 años, 30 años o 40 en Europa, pero uno carga ese ser profundo. Ese no se cambia. Se modifica, pero en esencia no cambia. Es todo. Y en tu caso el exilio, ¿es exilio o diáspora? En tu caso, si fue exilio, ¿por qué nació este exilio? ¿Qué pasó? ¿En qué momento decidiste venir a Europa? Es una voz interior y uno sabe a qué tronco del árbol pertenece. Y yo pienso que el arte tiene sus árboles, su familia. Mi primera experiencia de exilio fue en Nueva York y sabía que no era mi lugar. El concepto de cultura, el ser mexicano en Nueva York no me significaba nada, más que una especie de casi de resentimiento, ¿no? El trato a los mexicanos, etc. No era lo mío. En cambio, la experiencia europea sí es aquí. El concepto de la cultura europeo para mí sigue siendo el punto más alto del humanismo al que ha llegado el hombre. Ese respeto, esos países donde surgen el habeas corpus, los derechos del hombre, y que hoy están en un riesgo enorme. Estamos viendo con la propia Grecia, un país donde se origina la idea de la democracia, un país donde se origina el concepto de los derechos al individuo, de pronto es casi expulsado de la comunidad europea por una pobreza económica. Es decir, Europa es un espacio complejo, que creo que se tiene que fortalecer, que está en muchos frentes, pero eso ya es desviarse yo pienso, del tema que nos tiene reunidos aquí.
Pero para finalizar, yo creo que hoy esta idea de que estamos viviendo en Europa, esta situación de las pandemias ciertas o exageradas, está obligando a reconsiderar la cuestión de la fraternidad, el no dejarse aislar aún más. O sea, creo que uno se vuelve susceptible en el exilio a la sensación de la soledad, pero la soledad tiene que ser elegida, no impuesta. Por tanto, creo que hoy me gustaría mucho escuchar a nuestros colegas, ver qué piensan, cómo viven este doble estado de aislamiento, sea elegido que no impuesto.